Grupo Financiero Interacciones presenta Bienvenidos a este segundo programa con Larry Rubin. Como ustedes saben, es una de las gentes que más ha aportado en la relación bilateral México y Estados Unidos. En este segundo programa vamos a tocar temas que son fundamentales para Estados Unidos, pero también para México, como es la reforma fiscal propuesta por el presidente Trump y la reforma migratoria, entre otros. Bienvenidos a su programa de Mundo Ejecutivo, las 1000 empresas más importantes de México. El actual panorama fiscal en Estados Unidos es muy desfavorecedor para los empresarios, pues contempla el pago de altas tasas de interés para la operación en territorio norteamericano. Dicha situación, durante los últimos 23 años, ha impactado positivamente en la economía mexicana, poniendo a nuestro país en la mira de decenas de empresas americanas que han visto en México la oportunidad de consolidar su mercado. Ante este panorama, el presidente Donald Trump aboga por una reforma fiscal que disminuya significativamente el pago de los impuestos para los empresarios en Estados Unidos, haciendo más competitivo a aquel país. Dicha reforma busca atraer y reunir las inversiones de todas las compañías con capital norteamericano, que actualmente tiene su centro de operaciones fuera del territorio estadounidense. Esta medida traería un panorama de desigualdad ante el cual México no podría competir, poniendo en riesgo miles de empleos del territorio nacional e incluso los pertenecientes a las propias transnacionales mexicanas. Para evitar este golpe fuerte a la competitividad, México debe comenzar a reflexionar sobre la forma indicada para contrarrestar la reforma fiscal estadounidense. Esto con el objetivo de lograr un piso parejo para el ecosistema empresarial en ambas naciones. Es así que desde este punto de vista, la reforma fiscal en Estados Unidos debe ser punta de lanza para que México cree medidas que incentiven las inversiones y la generación de empleos. De esta manera, impulsar una nueva reforma fiscal integral en México sería una forma muy eficaz para neutralizar los posibles efectos negativos que el régimen de fiscalización estadounidense pudiera provocar. Muy buenas noches, bienvenidos a este segundo programa con Larry Rubin. Como ustedes saben, él es un agente que ha participado de manera muy activa en la comunidad, en el país. Es representante y presidente del Partido Republicano. Es una gente muy querida en México, muy respetada. Y bueno, pues te damos la bienvenida a este su programa de Mundo Ejecutivo, las 1000 empresas más importantes de México. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Gerardo. Oye, me gustaría retomar, en el primer programa hablamos mucho de NAFTA y terminamos hablando mucho de las grandes reformas pendientes desde hace décadas que se han venido impulsando en los Estados Unidos, como es la parte de migración, salud, y sobre todo la parte fiscal. Yo he comentado varias veces que a mí me preocupa más una reforma profunda fiscal en Estados Unidos que el mismo NAFTA, porque una disminución importante de los impuestos a las empresas haría muy competitivo Estados Unidos. Y nosotros como Estado mexicano no podríamos tener una respuesta de igual magnitud. A lo mejor con las zonas económicas especiales donde hay condiciones muy favorables, podríamos, pero no como país. Entonces, te pediría que me contaras cómo va el tema de la reforma fiscal, luego el tema migratorio, enfocado mucho a la parte económica, la aportación que hacen los migrantes y también la visión de esta muy esperada reforma que ya tiene mucho tiempo y que creo que además sería una realidad a lo que se vive en Estados Unidos. Y luego también yo creo que es importante, porque muchos mexicanos no lo saben, la participación de los Estados Unidos, de sus organizaciones, del gobierno, a favor de los sismos, de la gente que perdió, pues aparte de sus seres queridos, perdió también sus propiedades y muchas cosas. Entonces también creo que es importante que la gente sepa
que los Estados Unidos han participado de manera muy activa en el rescate y ayuda de muchos cientos de miles de mexicanos. Entonces, bienvenido y empezaríamos con la parte fiscal, si te parece. Totalmente, Gerardo. Yo creo que la reforma fiscal sí es muy importante en Estados Unidos por una serie de razones. La verdad es que esta reforma fiscal está más de 30 años atrasada. Se necesita en Estados Unidos, no solamente para bajar los impuestos, porque sí, hoy en día Estados Unidos se convierte en una de las naciones con impuestos más altos para sus propias empresas, ¿no? Y por eso también vemos a muchas empresas norteamericanas queriéndose establecer sus corporativos fuera de Estados Unidos, ¿no? Vimos a Pfizer y a otras tantas haciendo lo imposible por poner sus corporativos fuera de Estados Unidos. Y yo creo que lo que la reforma fiscal va a empezar a hacer, y como lo ha propuesto el presidente, que no la tiene fácil en la reforma fiscal tampoco, es poder cerrar muchos de los digamos, de las lagunas que se encuentran, en donde empresas grandes pues se las utilizan porque pueden utilizarlas y acaban pagando los impuestos más bajos del país, ¿no? Inclusive acaban pagando lo que el presidente está proponiendo que sea la tasa impositiva. Entonces, ¿qué es del 20%? Él está proponiendo 15%, 15%. ¿no? Y yo creo que va a quedar como en un 20, 21, que será todavía muy competitivo a comparación de lo que está. Yo nada más para decir, México tiene 30, ahorita Estados Unidos tiene 35, ¿no? Exactamente. Entonces es una disminución que está proponiendo de 20 puntos. Exactamente. Que es enorme, ¿no? Y la realidad es que si México, como si llega a pasar la reforma fiscal como es lo esperado, pues definitivamente México tiene que empezar a ver hacia adentro y decir cómo nos podemos, México, hacer más competitivos ante la reforma fiscal norteamericana. Perdón que hago un paréntesis. Al final, digo, es un paréntesis en el sentido de que no vaya a ser que por Trump nosotros podamos ganar una gran reforma fiscal, ¿eh? Eso sería muy poco esperado. Poco esperado. Claro, bueno, definitivamente, porque creo que lo que se está buscando en esta reforma fiscal es cómo puedes incentivar al empresario para que a través de menos impuestos, pues emplee más personas, invierta más dinero. Sí, ¿no? Se reinvierta. Y verdad, y lo que pasa en Estados Unidos también, el tema grande es la repatriación de fondos, ¿no? Los americanos, las empresas americanas no pueden repatriar porque pagan un interés brutal, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde hay una gran oportunidad, porque muchos de los capitales de las empresas norteamericanas no están en Estados Unidos siendo productivas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta reforma fiscal lo que busca hacer es atraer estos capitales que hoy se encuentran regados por todas partes del mundo y que estén en mismo Estados Unidos. Entonces, sin duda, la reforma fiscal propuesta por el presidente es algo muy agresivo, algo poco ortodoxo, por decirlo de alguna forma, pero sí va a hacer mucho bien al empresariado norteamericano y sería, como tú muy bien dices, sensacional que eso motivara y incentivara para que en México también se diera una gran reforma fiscal. Lo tendríamos que hacer, porque si no, la magnitud de la disminución propuesta por el presidente Trump, para que entiendan nuestros amigos, lo que haría es nos dejaría totalmente fuera de competitividad. Y lo que haría Estados Unidos no nada más es la repatriación de capitales y de inversiones americanas, sino se volvería pues, uno de los países o el país con mejores condiciones para la inversión. Es cierto. Y es cierto que hoy está lejos de eso, ¿no? Hoy es uno de los países desarrollados con menos atractivo para la inversión y eso es lo que tiene que cambiar. Creo que un empresario como el presidente Trump, que a lo mejor gusta o no gusta, lo que sí tiene es experiencia como empresario, ¿no? Entonces él puede ver que ahí hay una gran oportunidad para Estados Unidos tener un crecimiento mayor y sin duda no la tiene fácil, como decíamos. El reto es el déficit, ¿no? Porque ese es un impacto muy fuerte en las finanzas públicas. Exactamente, ¿no? Y ahí donde radica el comentario del secretario de Tesoro, del secretario Mnuchin, que es como hoy muchas de estas empresas grandes ya están a través de estas lagunas pagando impuestos muy bajos, pues lo que se va a buscar es cómo cierras esas lagunas
pero ya lo pones todo como debe de ser en en la ley fiscal, ¿no? Y ese es bueno, bonita y barata. Claro, ¿no? Y la idea es cómo incentivas más para crear empleo y cómo incentivas más para que los inversionistas y los empresarios digan, yo le quiero meter a mi empresa para hacerla crecer, ¿no? Y ahí es donde México y Estados Unidos pueden trabajar muy de cerca en desarrollar estrategias y sinergias importantes. Bien dice, se tendrá que hacer una reforma fiscal aquí, definitivamente, pero que sea en pos del empresario, en pos de los que están creando empleo, los que están metiendo dinero a la misma economía. Entonces creo que ahí puede ser algo muy positivo para México, definitivamente. Sí, y ahí el reto sería tener la capacidad para hacer una reforma como la que está proponiendo, porque sí tenemos que hacer algo espejo necesariamente, claro. Si no nos vamos a quedar sin empresas en este país, incluyendo las mexicanas. Y el otro lado, pues tenemos un área de oportunidad en México que es con toda la economía informal, ¿no? Tenemos 40-50% de la economía informal que de alguna manera, con una buena reforma, podríamos subirlos a la economía formal. Oye, en el tema de migratorio, que tú lo conoces muy bien y que además tienes perfectamente clara la participación tanto de los americanos en México como los mexicanos que viven ahí. Entonces, regresamos con eso, vamos a hacer un corte y regresamos con Larry Rubin. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, existen más de 10 millones de mexicanos radicando ilegalmente en Estados Unidos, mismos cuyo trabajo reditúa significativamente en el monto del Producto Interno Bruto, superando al producido en territorio nacional. Por ello, la reforma migratoria que propone el presidente Donald Trump se ha convertido en un peligro para ambas naciones. Dicho acuerdo propone un piso disparejo para los inmigrantes, pues deja de lado la aportación de su trabajo para la economía estadounidense. Es así que diversos especialistas coinciden en que el principal problema radica en la psicología con lo que los estadounidenses miran a los migrantes, pues si bien es cierto que existe un alto índice de criminalidad entre estos grupos comunitarios, la mayoría de los migrantes son personas que aportan a la sociedad norteamericana. De esta manera, cambiar la perspectiva con la cual los norteamericanos ven a los inmigrantes ilegales debe ser el principal reto para el gobierno estadounidense, lejos de implementar la construcción de cualquier tipo de barreras físicas. Regresamos con Larry. Estábamos platicando, Larry, de la parte de la reforma migratoria y cómo participan los americanos en México y los mexicanos en Estados Unidos, claro, y los mexicoamericanos, la aportación que realmente es muy relevante. De hecho, lo que producen los mexicanos en Estados Unidos es prácticamente igual o más grande que todo el PIB que producimos los mexicanos en nuestro país. De ese tamaño es la aportación de los mexicoamericanos. Entonces, si nos quieres comentar ahí, tú que eres un experto en estos temas. Definitivamente, Gerardo. Yo creo que la reforma migratoria que el presidente pues buscará también, lo ha dicho en la sesión conjunta del Congreso, es una reforma migratoria que verdaderamente le dé luz a los tantos migrantes que hoy están en Estados Unidos, que están contribuyendo al seguro social, pero no les está retribuyendo, no lo pueden usar. De igual forma, es una población, como tú dices, muy económicamente muy activa. Y no solamente eso, sino Estados Unidos necesita darle luz a todos estos migrantes que hoy se encuentran en las sombras. ¿Por qué? Porque Estados Unidos necesita el trabajo del migrante. Si se fueran todos los migrantes de Estados Unidos se paralizaría, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hay áreas en donde se necesitan todavía más migrantes. Se necesitan 2 millones de enfermeras, por ejemplo, para consultorios, hospitales, sanatorios, clínicas, y no hay. ¿Y cómo se puede subsanar esto? Pues obviamente abriéndolo al mundo para que vayan enfermeras pues, a ayudar y a ser parte de la economía norteamericana. Y como estas hay muchas más. Y por eso es importante que la reforma migratoria sí se lleve a cabo, que uno, pues legalizar a los millones de migrantes que están ilegales allá. Y de igual forma, pues para poder tener programas en donde puedan regresar a su país, o sea, si es México, que la mayoría son de México, puedan venir a México, no se tengan que quedar allá. Y también en México es un reto importante porque estás teniendo cada vez más pues centroamericanos que están entrando a México y no pueden llegar a Estados Unidos, ¿no? En Mexicali, por ejemplo, hay 11,000 haitianos que obviamente no se asimilan con la población local porque no hablan español inclusive, y que se convierten en un reto importante no solamente para la presidencia
presidencia municipal allá, sino para todo el Estado. Y creo que ahí es donde se tiene que centrar esta reforma migratoria, que sea positiva y adecuada para los migrantes y también le dé luz a todos. Oye, Larry, ¿por qué se ha atorado siempre esta reforma? Porque siempre vemos al presidente en turno de los Estados Unidos hablando de que quiere hacer una reforma migratoria, independientemente sea la A, B, C o D. Y luego en el Congreso se politiza y no pasa. ¿Qué han sido los motivos principales? ¿Por qué obviamente, ¿por qué se politiza tanto algo que es tan evidente que hay que hacerlo? Totalmente. Y además de beneficio para la economía estadounidense y mexicana. Tú nada más mencionabas, tú imagínate esos 20 millones casi de mexicanos que tenemos, sí, son como 20, ¿no? Que pudieran transitar de México a Estados Unidos. Bueno, eso nos traería a México sería muy beneficioso, porque son gente que tiene dinero, que viene a gastar, que viene a ver a la familia, que podría venir de vacaciones. Totalmente. O sea, la verdad es que puede ser de gran beneficio para todos los países. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el cuello de botella? Y sabes que sería una derrama económica importante, todo lo que pueden aportar estos migrantes, pero lo que pasa, Gerardo, es que es compleja. No solamente por darle la oportunidad de que se conviertan en residentes, sino el miedo en Estados Unidos es que se haga adecuadamente, ¿no? El último presidente que hizo algo al respecto fue el presidente Ronald Reagan, otro republicano, con la amnistía que le dio a más de 1 millón de inmigrantes ilegales. Y parte de por qué es el problema es, primero, cómo resuelves el actual problema, ¿no? O sea, son ilegales, rompieron la ley ante los ojos de muchos norteamericanos, deben ser penalizados, deben ser regresados a su país y después que entren ordenadamente, cómo tratarlos, ¿no? Entonces esa parte es la que muchas veces se politiza, ¿no? Porque hay diferentes puntos de vista al respecto. Después la otra parte importante es que el migrante en su mayoría pues son personas que están haciendo el bien en Estados Unidos, que están aportando, ¿no? Pero lamentablemente corrientes como Mara Salvatrucha pues le da una apariencia al migrante muy negativa, ¿no? Muy negativa, que no es la verdad. Que no es mexicana, además. Y que no es mexicana, no es salvadoreña. ¿No? Y a fin de cuentas, este tipo de imágenes son las que en la psicología del norteamericano dicen, caray, si legalizamos a todos ellos, ¿qué va a pasar? ¿No? Que no es la realidad y aparte es un porcentaje muy pequeño. ¿no? Pero parte es un tema de percepción que yo creo que ahí es donde hay que trabajar, en la percepción del norteamericano, de lo que verdaderamente contribuye el migrante hispano y el migrante que está llegando a Estados Unidos. Y parte ahí es donde tiene que haber una voluntad, no solamente del Congreso, sino también de un presidente que le impulse, porque sabe lo importante que representa. Y ahí es donde el Congreso se ha atorado constantemente, ¿no? En darle esa resolución y una solución. ¿Cómo haríamos hablaste de algo que es bien interesante? El pueblo americano no está muy consciente ni de la aportación de los migrantes, la verdad, y como te dices, hay un gran desconocimiento. No saben que realmente pues, lo que representa la economía, la aportación del migrante en Estados Unidos, y tampoco sabe lo importante que es la aportación de NAFTA. ¿No? Yo platicaba, en el verano fui a California, que además es un estado todavía que tiene mayor información. Claro. No quiero saber en Nebraska o Buffalo o South Dakota cómo están, pero platicando la gente no sabía que dependían más de 5 millones de empleos directos, 15 millones de empleos indirectos de americanos, que eran casi 700 mil millones de dólares, de la integración de 36-37% y en sectores como la automotriz que llega al 65%. O sea, esa información que es muy básica, que los mexicanos sí sabemos, el americano no la sabe. ¿Cómo podemos ahí, yo creo que podríamos empezar como países a mandar mensajes bilaterales realmente de la importancia de la participación tanto del migrante como también
del Tratado de Libre Comercio. ¿Eso tú cómo lo ves? Totalmente cierto, Gerardo. Yo creo que hace falta mucha información, mucha educación al ciudadano, y no necesariamente de la gran ciudad. Los ciudadanos de Washington lo entienden, de Nueva York probablemente también, pero donde hace falta es poderle comunicar pues, en los estados, por ejemplo, que tú comentabas, lo que representa México, lo que representan los migrantes, y la realidad es que poco se conoce hasta que tú empezaste a liderar a los empresarios en México. Se empezó a hablar de ello, pero décadas no se había hablado sobre la importancia de los negocios mexicanos y del comercio con México en Estados Unidos y el impacto que tiene, ¿no? La verdad, el que cosecha maíz en Estados Unidos se lo estaba vendiendo a una empresa que no se enteraba que ese acababa en México, ¿no? Sí. Yo creo que los 50 consulados que tiene México, que lo convierte en la red consular más importante de Estados Unidos, el país que más consulados tiene es México. Estos 50 consulados pueden jugar un papel vital porque ellos se encuentran en poblaciones pequeñas, ¿no? O están a cargo de poblaciones pequeñas donde pueden comunicar este tipo de información, y lo tienen que hacer, porque a mí me tocó hablar con un senador de Oklahoma, y este senador, por ejemplo, cuando hablábamos de la importancia de México, él no sabía que su estado, a pesar de que él era senador federal, su estado era el segundo exportador más importante, era México, ¿no? Y tampoco sabía que exportaba Oklahoma a México, ¿no? Entonces, y él es senador, tú te imaginarías qué pasa en la población en general, ¿no? Me queda claro. Y así pasa en todo Estados Unidos. Entonces, yo creo que esta señal, lo que hoy ya se viene haciendo, de comunicarle al pueblo norteamericano lo que representa la relación y México y la fuerza del migrante, es bien importante. Hay que continuar haciéndolo año tras año, ¿no? A pesar de que ya quede la renegociación del Telecán, no hay que parar de comunicar lo importante que es la relación México-Estados Unidos en todos sus sentidos. Y ahí yo veo, por ejemplo, los consulados una parte importante, y definitivamente que tanto los empresarios mexicanos como los americanos se dediquen a hablar de la importancia de la relación bilateral. Yo creo que, aunque todos la conocemos a lo mejor en el lado empresarial, pocos la conocen en los pueblos rurales de Estados Unidos. Oye, Larry, quisiera terminar esta parte hablando de la participación de los sismos, tanto del gobierno americano o de los gobiernos locales, como también de la gente en Estados Unidos. Ha sido muy fuerte y muy solidaria. Yo creo que vale la pena que tú des un mensaje para que la gente sepa que realmente el pueblo americano y los mexicoamericanos y las ONGs participaron de manera muy activa. Platícanos un poquito. Con todo gusto. Bueno, Estados Unidos fue el país que más brigadistas trajo en los momentos críticos de rescate del sismo, particularmente después del 19 de septiembre. Un avión lleno de rescatistas y de caninos y de, obviamente, equipo para ayudar en este pues, tremendo impacto que tuvo México. Pero de igual forma, previo a ello me tocó ir a Chiapas, ¿no? Estar con el presidente de una de las poblaciones afectadas, y las organizaciones americanas en México, que vienen operando desde hace años, ¿verdad?, han venido haciendo algo muy positivo, ¿no? Yo participo en una particularmente que se llama Hábitat para la Humanidad, que es muy grande, está en México desde 1986, y el impacto que ellos tienen es muy importante porque ayudan a crear pues, comunidades de vivienda bien hecha, y ese es parte del problema, ¿no? Que no sea vivienda, porque en los niveles más bajos de la sociedad la vivienda puede estar mal construida con productos no adecuados, y lo que hace Hábitat, por ejemplo, es crear vivienda bien hecha, ayudarlos a crear comunidad. La misma comunidad decide dónde ponen sus casas. Voluntarios de todos los estratos sociales van y ayudan y apoyan en crear casas, y hoy, por ejemplo, ellos están donando 500 viviendas para los damnificados, tanto en Chiapas, en Oaxaca, en tu estado, ¿no? Morelos, Guerrero, obviamente Ciudad de México, entre otros. Y esta vivienda es vivienda bien hecha para que no pase digna, claro. Exactamente, porque de las 300,000 viviendas que ha construido Hábitat, ninguna se cayó en los sismos, ¿no? Entonces, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Larry. Fue una gran entrevista. Yo le agradezco mucho a Larry. Como ven, es un gran americano-mexicano, participa mucho, nos ayuda mucho, es un gran vínculo para México y para Estados Unidos. Y pues muchas gracias por estar con nosotros en su programa de Mundo Ejecutivo, las 1000 empresas más importantes de México. Gracias y buenas noches.